En una noche fría en Estocolmo, donde las aguas del lago Mälaren reflejan las tenues luces de una ciudad que ha visto a Agneta Fältskog atravesar sus mayores éxitos y sus luchas más profundas. A los 74 años, Agneta se sienta cómodamente en una habitación tranquila y con poca luz, finalmente lista para hablar abiertamente sobre su pasado. Sus palabras son cuidadosas pero valientes, y su voz ahora más suave pero aún con la claridad emocional que una vez dio vida a las canciones de ABBA, revela una historia oculta. Durante décadas, los fans se preguntaron qué pasó realmente entre Agneta y su exmarido, Björn Ulvaeus, el hombre del que se divorció en 1980. Ahora está lista para explicar, con sus propias palabras, por qué tomó esa difícil decisión. Piénsenlo. La década de 1970 fue la época dorada de ABBA, un fenómeno pop sueco que arrasó en el mundo, con Björn y Benny componiendo éxitos inolvidables, y Agneta y Anni-Frid Lyngstad añadiendo esas armonías características. El sonido de ABBA era imparable. Para los fans, Agneta y Björn parecían la pareja ideal, la pareja sueca del momento. Pero la fama tiene una manera de ocultar las grietas, y bajo la brillante fachada, su relación se estaba desmoronando. Agneta revela ahora que, si bien su música trajo alegría a millones, su matrimonio estuvo lleno de luchas silenciosas. Desde fuera, parecía perfecto. Interpretaron éxito tras éxito juntos, sonriendo para las cámaras, su química eléctrica en el escenario. Pero la sonrisa de Agneta, admite ahora, a menudo ocultaba su infelicidad. Sentía que me estaba perdiendo a mí misma, dice, con la voz temblorosa al recordar esos años. Björn estaba tan centrado en su trabajo, en la música, que apenas quedaba espacio para nosotros. El ascenso de ABBA exigió una dedicación implacable, pero para Agneta, la presión fue más allá del escenario. Era madre, esposa y estrella del pop, dividida entre roles que la dejaban exhausta y anhelando un apoyo que no podía encontrar en su matrimonio. La fama cambió a Björn. Recuerda que el hombre del que se había caído enamorado una vez, fue atento, comprensivo y compartió sus sueños. Pero a medida que ABBA se elevó a nuevas alturas, la pasión de Björn por el éxito se volvió absorbente. Pasó incontables horas perfeccionando canciones, planeando giras y supervisando la producción. Agneta, por el contrario, se sintió abrumada por la intensidad. Ya estaba luchando con su papel de madre y las exigencias de los constantes viajes. Se volvió distante, como si se estuviera deslizando hacia un mundo propio donde yo no pertenecía, confiesa. Para Agneta, no había nada peor que sentirse invisible para el hombre que amaba. Nuestras vidas se convirtieron en una actuación, dice, sonriendo para las cámaras y fingiendo que nuestra relación estaba intacta mientras sentía que se me rompía el corazón. Y aunque compartían el escenario, sus vidas privadas se alejaban cada vez más. Yo quería una pareja, no solo un compañero de banda, dice, sus palabras cargadas de décadas de dolor tácito. Pero parecía que Björn ya estaba casado con la música entre bastidores. Agneta se enfrentó a batallas que pocos podían imaginar. Como madre, luchaba con la culpa de estar lejos de sus hijos durante largos periodos, a menudo en agotadoras giras por continentes. Cada día lejos de ellos pesaba sobre ella, pero regresar a casa no siempre significaba paz. Su corazón anhelaba una vida tranquila, un lugar donde pudiera equilibrar la maternidad con la música sin sentirse dividida. Pero el impulso de Björn era implacable.
su ambición ilimitada. Para él, Ava lo era todo. Agneta describe cómo la soledad se coló en su vida durante estos años. Rodeada de multitudes de fans adoradores, se sentía aislada. Björn, envuelto en sus propios sueños, parecía ofrecer poco consuelo. «Es difícil de explicar», dice suavemente, con la mirada distante. «Estaba en un matrimonio, pero me sentía sola. Y esa soledad te desgasta las paredes de su casa, que una vez fue un santuario. Se habían convertido en un recordatorio de su aislamiento. Y fue este sufrimiento silencioso lo que comenzó a erosionar su amor por Björn. La tensión entre ellos rara vez se expresaba en peleas explosivas», explica. En cambio, hirvió a fuego lento bajo la superficie, creciendo con cada día de descontento silencioso. Había pequeñas cosas. Los comentarios despectivos de Björn, su enfoque en el trabajo por encima de todo lo demás y su necesidad de controlar cada detalle, incluso fuera de la música. Agneta se sentía atrapada, como si estuviera perdiendo su voz, no solo en la música, sino en su vida. Un incidente que recuerda vívidamente fue durante una rara noche en la que tuvieron tiempo a solas, lejos de la banda y las exigencias de la industria. Ella había abierto su corazón, esperando que él entendiera su necesidad de equilibrio y paz. Pero Björn, siempre pragmático, la rechazó, diciendo que necesitaban mantenerse fuertes por el bien de Ava. Se sintió como una bofetada. Dice, con los ojos empañados al revivir el recuerdo. Era como si mis sentimientos no importaran. Estaba tan envuelto en su mundo que no podía ver mi dolor. Después de años de reprimir sus propias necesidades, Agneta llegó a su punto de quiebre. No fue un incidente dramático, sino la constatación de que su felicidad y su identidad se habían estado desvaneciendo. Recuerdo que me desperté una mañana y me sentí vacía. Comparte, con la voz apenas por encima de un susurro. Se miró al espejo y vio a una mujer que lo había dado todo a una relación que parecía solo tomar. Fue un momento doloroso, pero que trajo claridad. Ya no podía vivir como una sombra de sí misma. Tomar la decisión de irse fue agonizante. Sabía que destrozaría la imagen que los fans tenían de Ava como el grupo perfecto unido, tanto dentro como fuera del escenario. Pero Agneta también sabía que permanecer en un matrimonio que la agotaba ya no era una opción. No fue fácil, confiesa, con la voz cargada por el peso del pasado. Pero me di cuenta de que si no me iba, me perdería por completo. Y así, en 1980, la pareja anunció su divorcio, sacudiendo al mundo y alterando para siempre la dinámica dentro de Ava. Dejar a Björn no fue el final de sus desafíos, sino un crudo comienzo. Libre de la imagen de la pareja sueca perfecta y del peso del legado de Ava, Agneta entró en un mundo donde ya no tenía que interpretar un papel para las cámaras. Sin embargo, la liberación tuvo su propio precio. A medida que las luces se atenuaban sobre Ava y la banda seguía caminos separados, Agneta se encontró sumida en un silencio inquietante, una quietud que exponía todo lo que había sido enterrado. La fama la había llevado tan alto, y ahora el descenso era desalentador. Cada paso adelante la enfrentaba a una soledad para la que no estaba preparada. Su nombre todavía estaba en boca de todos, pero su corazón estaba cansado y necesitaba desesperadamente algo real. Los años posteriores a la separación de Ava estuvieron lejos de ser idílicos. Se enfrentó a un intenso escrutinio de los medios, acosada por la prensa,
ansiosa por alimentarse de sus vulnerabilidades. Cada relación que intentó cultivar, cada salida, cada nueva canción fue diseccionada. Su privacidad fue destrozada por un mundo que parecía olvidar que era un ser humano que necesitaba espacio para sanar. El aislamiento se convirtió tanto en una elección como en una necesidad. Se retiró al campo sueco, encontrando consuelo en la naturaleza, donde el susurro de los árboles y los cielos abiertos ofrecían un consuelo que ningún escenario o foco podía ofrecer. Sus días se volvieron más sencillos, arraigados en el ritmo de la naturaleza, un mundo alejado del caos ostentoso en el que una vez vivió. Pero encontrar la paz no fue fácil. Incluso cuando se retiró, los recuerdos de su pasado pesaron mucho sobre ella. Momentos de alegría y dolor entrelazados, con el rostro de Björn para siempre ligado a ambos. Necesitaba entender quién era sin Ava y sin Björn, reflexiona. El corazón de Agneta, una vez lleno de la emoción del estrellato, ahora estaba aprendiendo a latir a un ritmo de vida más tranquilo. Fue una lucha dejar ir el sueño que una vez habían compartido, una visión que parecía persistir en cada rincón de su vida. Hubo días en que cuestionó sus decisiones, preguntándose si alejarse había sido la decisión correcta. Pero en el fondo, sabía que nunca podría volver a una vida que casi la había consumido. Lentamente, Agneta se reconstruyó pieza por pieza. Con cada año, se hizo más fuerte, su sentido de sí misma regresando como un amigo perdido. Volcó su alma en su música en solitario, creando álbumes que eran un reflejo de sus propias experiencias, su propia historia. Su voz, que aún conservaba la misma belleza inquietante, adquirió nuevas capas de vulnerabilidad y resistencia. Los fans escucharon su dolor, su triunfo y su viaje, y resonó profundamente, atrayendo a nuevas audiencias que vieron en sus canciones un atisbo de sus propias luchas. Su música se convirtió en un espejo de su curación, un testimonio de una mujer que se encuentra a sí misma, después de años de dar tanto a los demás. Hoy, a los 74 años, Agneta ha llegado a un acuerdo con las decisiones que una vez pesaron sobre ella como un ancla. Ahora entiende que dejar a Björn no fue un fracaso ni una pérdida. Fue un acto necesario de respeto propio. No se trataba solo de dejarlo, dice, con la voz firme y segura, sino de recuperar mi felicidad. Ahora ve que su decisión de alejarse no fue solo un paso fuera de un matrimonio, sino un salto a su propia vida. Una vida donde su felicidad, su voz y su paz tomaron el centro del escenario. En la tranquilidad de sus últimos años, Agneta ha encontrado la claridad que una vez buscó. El viaje no ha sido fácil, pero sabe que la ha acercado a sí misma más que nunca. No guarda resentimiento, solo sabiduría, una profunda comprensión de que las mayores luchas de la vida a menudo conducen a sus mayores regalos. Para Agneta, el legado que ahora aprecia no está definido por la fama, los discos o las giras, sino por la fuerza que necesitó para alejarse y finalmente presentarse como ella misma, sin miedo y libre. Al compartir su historia ahora, las palabras de Agneta transmiten un mensaje para cualquiera que se haya sentido atrapado o invisible en sus relaciones. No te pierdas por el sueño de otra persona, dice, con la voz firme e inquebrantable.